Mi nombre es Mariana. Vivo en Apodaca, Nuevo León, muy cerca del Parque Lineal Las Margaritas, un lugar que todos aquí conocen. Es un parque tranquilo durante el día, ideal para caminar o relajarse, pero de noche las cosas cambian. Siempre escuché a los vecinos hablar sobre gritos y siluetas que aparecen entre los árboles después de medianoche. Pensaba que era solo plática para asustar, pero después de lo que me pasó ya no dudo de nada. Estoy escribiendo esto porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Fue demasiado aterrador y todavía no puedo olvidarlo. Era un viernes por la noche, como a las 23 horas, y yo regresaba a casa después de visitar a una amiga que vive del otro lado del parque. Normalmente, evito pasar por ahí después de que oscurece, pero como era tarde y era el camino más corto, decidí arriesgarme. El parque estaba vacío, solo con algunas luces de los postes iluminando la pista de caminar, pero los árboles y las esquinas más alejadas estaban sumidos en la oscuridad. Mientras caminaba rápido, escuchaba el sonido de mis pasos resonando, y confieso que ya tenía un poco de miedo, pero intentaba convencerme de que era solo mi cabeza. El viento soplaba, leve, pero parecía traer un sonido extraño, casi como un lamento bajito. Mi corazón empezó a latir más rápido, y solo quería llegar pronto a casa. De repente, mientras pasaba por una parte más oscura de la pista, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un grito apagado, muy distante, pero lo suficientemente claro como para ponerme la piel de gallina. Miré a los lados tratando de ver de dónde venía, pero no había nadie. El parque estaba desierto, solo yo ahí. Pensé que podía ser un animal o el viento, pero el sonido vino de nuevo, ahora más cerca, como si fuera un llanto desesperado. Todo mi cuerpo temblaba, y recordé al instante las historias que los moradores cuentan sobre siluetas vagando en el parque de noche. Quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Solo podía quedarme ahí, mirando las sombras de los árboles con miedo de lo que pudiera aparecer. Intenté calmarme. Saqué mi celular para encender la linterna e iluminar alrededor. El haz de luz no mostraba nada más que los árboles y la maleza, pero la sensación de estar siendo observada no se iba. Di algunos pasos hacia adelante, todavía con el corazón en la garganta, y fue cuando vi algo que casi me hace gritar. Entre los árboles, a unos metros de la pista, había una silueta oscura, medio escondida en la oscuridad. No podía ver detalles, pero parecía una persona, parada, como si me mirara. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer, mientras la silueta parecía moverse levemente, casi como si viniera hacia mí. Mi instinto gritaba que saliera de ahí, pero tenía tanto miedo que apenas podía moverme. Finalmente, reuní valor y empecé a caminar más rápido, casi corriendo, sin mirar atrás. Mi celular todavía tenía la linterna encendida, pero no. Tenía valor para apuntar hacia los árboles de nuevo. Mientras corría por la pista, escuché de nuevo ese llanto, ahora más fuerte, como si estuviera justo detrás de mí. Mi corazón parecía que iba a explotar, y solo pensaba en llegar a la salida del parque, donde había más luz y casas cerca. No sé cómo, pero logré mantener el ritmo, incluso con las piernas temblando. El sonido del llanto parecía seguirme, y juro que sentí un viento helado en la nuca, como si algo estuviera muy cerca. Estaba aterrada. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Llegué a la salida del parque jadeando, cerca de una calle más transitada, y solo ahí me detuve para mirar atrás. No había nada, ni silueta, ni sonido, solo el silencio y la oscuridad del parque. Mi pecho todavía dolía de tanto miedo, y corrí hacia las calles iluminadas hasta llegar a casa. Cerré la puerta con llave y me quedé despierta toda la noche, sin poder dormir, solo pensando en lo que vi. Al día siguiente, todavía temblando, se lo conté a mis papás, pero ellos dijeron que era solo mi imaginación, que estaba nerviosa por andar sola de noche. Pero yo sé lo que vi y escuché. No era solo cosa de mi cabeza. Esa silueta y el llanto eran demasiado reales para ser solo una impresión. Decidí hablar con una vecina mayor, doña Clara,
que vive aquí desde hace décadas y conoce todas las historias del barrio. Fui a su casa y le conté lo que pasó. Ella me escuchó con una cara seria y cuando terminé, dijo que no era la primera vez que alguien veía o escuchaba cosas en el Parque Lineal Las Margaritas. Dijo que, alrededor de las 3 de la mañana, mucha gente ha reportado haber visto a una joven de blanco caminando por la pista, llorando y pidiendo ayuda para volver a casa. Dijo que creen que fue víctima de un accidente ahí en los años 90, cuando el parque todavía estaba poco iluminado. Escuchar eso me dio un escalofrío tan fuerte que casi no pude responder. ¿Será que era ella la que había visto? En los días siguientes, intenté volver a mi rutina, pero no podía dejar de pensar en lo que viví en el Parque Lineal Las Margaritas. Cada vez que pasaba por cerca, incluso durante el día, sentía un apretón en el pecho y evitaba mirar hacia los árboles. Empecé a tener pesadillas, soñando con esa silueta oscura acercándose a mí y con un llanto que parecía no tener fin. Me despertaba en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de que alguien estaba en el cuarto, pero no había nada. Mi sueño estaba hecho un desastre y me ponía cada vez más nerviosa, mirando por encima del hombro incluso en lugares concurridos. Parecía que algo se había quedado conmigo después de esa noche, y no sabía cómo deshacerme de eso. Una noche, unos días después, pasó algo que me dejó aún más asustada. Me desperté de repente, alrededor de las 3 de la mañana, con un ruido extraño, como si alguien estuviera sollozando bajito fuera de mi ventana. Mi cuarto está en el segundo piso, así que no tenía sentido, pero el sonido era claro. Me levanté, temblando, con el corazón acelerado, y espié por la cortina, pero no vi nada más que la calle vacía. El llanto paró tan pronto como abrí la cortina, pero el aire en el cuarto estaba helado, igual al que sentí en el parque. Me quedé despierta hasta que salió el sol, con la luz encendida, sin valor para volver a dormir. ¿Será que era la joven de blanco que doña Clara mencionó, intentando hablar conmigo? Después de ese día, empecé a sentir como si no estuviera sola, incluso dentro de casa. A veces, escuchaba pasos leves en el pasillo por la noche, pero cuando iba a ver, no había nadie. Mi mamá notó que estaba pálida y sin dormir bien, y me preguntó qué estaba pasando. No le conté todo, solo dije que estaba teniendo pesadillas, porque no quería asustarla. Pero en el fondo sabía que no era solo un sueño, era algo más. Tenía miedo de que al pasar por el parque esa noche, hubiera atraído algo que no debía. La sensación de ser observada no me soltaba, y no sabía qué hacer para detener eso. Solo quería que todo volviera a la normalidad. Decidí hablar con un amigo mío, Luis, que creció aquí en Apodaca y conoce varias historias del barrio. Le conté todo, desde la silueta hasta el llanto que escuché en casa. Él me escuchó con atención y dijo que ya había oído hablar de la joven de blanco en el Parque Lineal Las Margaritas. Dijo que, según los mayores, ella aparece a las personas que pasan por ahí tarde en la noche, siempre pidiendo ayuda, pero nadie sabe con certeza qué le pasó. También dijo que algunos creen que murió en un accidente en los años 90, cuando el parque no tenía tanta iluminación y era más peligroso. Escuchar eso solo empeoró mi miedo, porque parecía que lo que viví no era solo cosa de mi cabeza. Luis me aconsejó que evitara el parque por un tiempo, especialmente de noche, y dijo que tal vez sería bueno que hablara con alguien que entienda más de esas cosas, como un curandero o alguien de la iglesia. Confieso que me sentí un poco reacia, porque no sabía si creía en eso, pero estaba tan desesperada que consideré la idea. También dijo que, a veces, quien ve algo en el parque, siente como si lo siguieran durante días o semanas. Eso me dejó aún más paranoica, porque era exactamente como me estaba sintiendo. Salí de la conversación con él con la cabeza a mil, sin saber si seguiría el consejo, pero con un miedo creciente de que algo peor estuviera por venir. Durante la semana siguiente, las cosas parecieron calmarse un poco. No escuché más llantos ni pasos en casa, y hasta logré dormir algunas noches sin pesadillas. Pero la sensación de estar siendo observada no desapareció por completo. Cada vez que pasaba cerca del Parque Lineal Las Margaritas,
incluso de 1900 carro o durante el día, sentía un escalofrío y un peso en el pecho. Estaba evitando al máximo acercarme, pero vivo tan cerca que era difícil ignorar el lugar. Empecé a notar que, incluso en las calles cercanas, a veces sentía un viento, helado de la nada, como esa noche. Mi miedo siempre estaba ahí, solo esperando para volver con todo. Una tarde, regresando del mercado, tuve que pasar por una calle que está al lado del parque. Era como a las 18 horas. Todavía estaba claro, así que pensé que no habría problema. Pero mientras caminaba, sentí de nuevo ese viento helado, incluso con el sol todavía en el cielo. Mi corazón se aceleró y miré de reojo a los árboles del parque que estaban a unos metros de distancia. Juro que vi algo moviéndose ahí, una sombra o silueta, pero cuando me detuve para mirar mejor, no había nada. Todo mi cuerpo temblaba y aceleré el paso para salir de ahí lo más rápido posible. No sé si era mi imaginación o algo real, pero tenía miedo de que la joven de blanco me estuviera siguiendo. Llegué a casa todavía nerviosa, con las manos temblando mientras cerraba la puerta con llave. Le conté a Luis por mensaje lo que pasó, y él repitió que necesitaba tener cuidado y tal vez buscar ayuda espiritual, como había sugerido antes. Estaba empezando a pensar que tenía razón, porque no soportaba más vivir con este miedo constante. La imagen de esa silueta y el sonido del llanto no salían de mi cabeza, y sentía como si algo estuviera esperándome, especialmente de noche. No sé qué está pasando conmigo, pero siento que el Parque Lineal Las Margaritas me marcó de una forma que no puedo explicar. Tengo miedo de lo que pueda pasar si esto no para pronto. Desde esa tarde, evité al máximo pasar cerca del Parque Lineal Las Margaritas, incluso si eso significa dar rodeos enormes para llegar a casa. Hasta cambié mis horarios para no salir tarde en la noche, solo para no correr el riesgo de sentir eso de nuevo. Los ruidos y las sensaciones extrañas pararon, pero todavía siento un peso en el pecho cada vez que pienso en esa silueta y en el llanto que escuché. No le conté a nadie más Crome de Luis y de Doña Clara, porque tengo miedo de que me tomen por loca o de que eso traiga algo de vuelta. A veces todavía me despierto en medio de la noche con la sensación de que hay alguien cerca, pero no hay nada. No sé si algún día entenderé qué pasó, o si solo intentaré olvidar, pero por ahora solo quiero mantenerme lejos de ese parque. Y lo más extraño de todo es que, de repente, todo simplemente paró. No sentí más el viento helado, no escuché llantos, ni tuve esa sensación de estar siendo observada. Es como si lo que viví hubiera sido por una razón que no comprendo, y luego desapareció de la nada, así como empezó. Hasta hoy no puedo explicar quién o qué era esa silueta, o por qué sentí todo eso. Solo sé que el Parque Lineal Las Margaritas ya no es solo un lugar común para mí. Es algo que me marcó de una forma que nunca voy a olvidar, y me quedo preguntándome si esto quedará como un misterio para siempre, o si algo me jalará de vuelta allá algún día. Mi nombre es Ana, vivo en Apodaca, Nuevo León, y trabajo en el turno nocturno de una farmacia bastante conocida aquí en la ciudad. El trabajo es tranquilo la mayor parte del tiempo, solo atendiendo a algunos clientes ocasionales que llegan de madrugada, pero algo que me pasó me hizo replantearme todo. Siempre escuché a unos colegas hablar de cosas extrañas que ven en el turno de la noche, pero nunca lo tomé en serio. Pensaba que era solo cansancio o una broma, ¿saben? Pero después de lo que vi ya no puedo reírme de eso. Estoy escribiendo aquí porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo así. Fue demasiado aterrador. Era una noche, de martes, como a la 1 de la mañana, y la farmacia estaba vacía, como de costumbre a esa hora. Yo estaba organizando unos productos en el mostrador y revisando el inventario en la computadora, con el silencio interrumpido solo por el sonido del aire acondicionado. La tienda tiene un vidrio grande detrás del mostrador que refleja el fondo de las estanterías, y siempre doy un vistazo de reojo para ver si entra alguien. Todo estaba normal, hasta que, de repente, mientras manejaba la computadora, vi algo.
en el reflejo del vidrio que me hizo congelarme. Era una mujer, parada al fondo de la tienda, entre las estanterías de medicamentos. No podía verle la cara, pero parecía que me miraba, inmóvil, como si hubiera estado ahí un rato. Mi corazón se disparó al instante, y un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré rápidamente para mirar directamente al lugar donde estaba, pero no había nadie. Las estanterías estaban vacías, solo con los productos ordenados, sin señal de ninguna persona. Volví a mirar el reflejo en el vidrio, y tampoco había nada, solo el vacío de la tienda. Me quedé paralizada por un segundo, tratando de entender qué acababa de pasar. Pensé que podía ser cansancio, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero la imagen de esa mujer estaba tan clara en mi mente que no podía ignorarla. Todo mi cuerpo temblaba y no sabía qué hacer. Solo quería que alguien entrara a la tienda para romper ese silencio sofocante. Intenté calmarme, respirando profundo y diciéndome a mí misma que era solo imaginación. Saqué mi celular y le mandé un mensaje a mi colega de turno, Carlos, que estaba en el almacén al fondo, preguntándole si había visto a alguien en la tienda. Me respondió que no, que todo estaba tranquilo por ahí. Eso solo empeoró mi miedo, porque si no era él a quien había visto en el reflejo, decidí dar una vuelta por las estanterías, solo para asegurarme con el celular en la mano como linterna, aunque la tienda estuviera bien iluminada. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte, y sentía como si algo me estuviera observando. No encontré nada, pero el aire parecía más pesado, como si hubiera algo ahí que no podía ver. Mientras regresaba al mostrador, recordé las historias que otros colegas han contado sobre el turno nocturno. Una amiga, Leticia, ya había mencionado que vio algo parecido, una figura en el reflejo del vidrio, siempre alrededor de las 2 de la mañana, y que cuando miraba directamente, no había nadie. Incluso bromeaba diciendo que era el fantasma de la farmacia, pero ahora eso ya no parecía gracioso. Otro colega mencionó que el sistema de cámaras de seguridad ya había captado imágenes extrañas, como sombras o borrones al fondo de las estanterías, en horarios en que la tienda estaba vacía. Pensé en todo eso mientras estaba en el mostrador, mirando las esquinas de la tienda con miedo de volver a ver algo. Mi corazón no paraba de latir rápido, y solo quería que el turno terminara pronto. Faltaban pocos minutos para las 2 de la mañana, y yo estaba tratando de distraerme con el celular, pero no podía concentrarme en nada. El silencio de la farmacia parecía más pesado que nunca, y evitaba mirar el vidrio detrás del mostrador. Pero, sin querer, mis ojos terminaron yendo en esa dirección, y casi grito cuando lo vi de nuevo. Ahí estaba ella, la misma mujer, parada al fondo, en el reflejo. Esta vez parecía más cerca, y juro que vi un contorno más claro, como si tuviera un vestido largo o algo así. Me giré de inmediato, con el corazón en la boca, pero de nuevo, no había nada. Las estanterías estaban vacías, y la tienda desierta. Todo mi cuerpo se heló, y sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. En ese momento, no aguanté más y llamé a Carlos por el radio interno, pidiéndole que viniera al mostrador. Llegó unos minutos después, con cara de sueño, preguntando qué pasaba. Le conté todo, temblando, sobre la mujer en el reflejo, y él se puso serio. Dijo que ya había oído hablar de eso, que otros empleados también han visto algo parecido, siempre a la misma hora, alrededor de las 2 de la mañana. Dijo que nadie sabe explicarlo, pero que es mejor no meterse con eso, solo ignorarlo y esperar a que termine el turno. Eso no me tranquilizó en absoluto, solo hizo que mi miedo creciera. Me quedé pegada al mostrador, sin valor para mirar al fondo de la tienda, solo esperando que el reloj marcara el fin del turno. Cuando finalmente llegó la hora de irme, alrededor de las 6 de la mañana, salí de la farmacia casi corriendo, sin ni siquiera mirar atrás. Llegué a casa todavía temblando y no pude dormir bien. Solo seguía pensando en esa mujer en el reflejo. Se lo conté a mis papás, pero ellos pensaron que era cansancio o que estaba imaginando cosas por las historias que escuché.
Pero yo sé lo que vi. No era solo mi cabeza. Esa figura en el vidrio era demasiado real, y la sensación de estar siendo observada se quedó conmigo incluso fuera de la farmacia. Tengo miedo de volver al turno nocturno, pero no tengo opción. Necesito el trabajo. Solo espero que esto no vuelva a pasar. Mi nombre es Javier, vivo en Apodaca, Nuevo León, y trabajo en el turno de la madrugada en un Oxxo en la avenida Sendero, una calle muy transitada aquí en la ciudad. El trabajo es tranquilo la mayor parte del tiempo, solo atendiendo a algunos clientes que pasan a comprar algo rápido, pero hay algo que pasa cuando estoy solo que me hace replantearme si quiero seguir en este turno. Siempre sentí unos escalofríos extraños, pero pensaba que era solo cansancio o el frío del aire acondicionado. Después de lo que viví, sé que no es solo eso. Estoy escribiendo aquí porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Fue demasiado aterrador. Era una noche de jueves, como a las 2 de la mañana, y la tienda estaba completamente vacía. Yo estaba detrás del mostrador, organizando unos recibos y esperando que pasara el tiempo, con el silencio, interrumpido solo por el zumbido del congelador de helado cerca de ahí. Ya llevaba unas semanas sintiendo unos escalofríos de la nada, especialmente cuando pasaba cerca del congelador, pero nunca le di mucha importancia. Pero esa noche, mientras manejaba la caja, empecé a escuchar algo que me hizo detenerme en seco. Era una respiración pesada, muy baja, como si alguien estuviera muy cerca de mí, ahí al lado del congelador. Mi corazón se disparó y miré a mi alrededor, pero no había nadie en la tienda. Me quedé paralizado por un segundo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Saqué mi celular para encender la linterna y eché un vistazo a las cámaras internas en la tableta del mostrador, pero las imágenes mostraban la tienda vacía. Aún así, la sensación de estar siendo observado no se iba, y ese sonido de respiración parecía volverse más fuerte, casi como si estuviera en mi nuca. Decidí dar una vuelta por la tienda, solo para asegurarme, caminando despacio cerca de las estanterías. Cuando pasé por el congelador, sentí un frío tan intenso que no tenía nada que ver con la temperatura del aparato. Todo mi cuerpo se erizó, y juro que escuché la respiración de nuevo, ahora más clara, como si algo estuviera ahí conmigo. Intenté calmarme. Regresé al mostrador y le mandé un mensaje a mi gerente, solo para tener a alguien con quien hablar. Pero no respondió. Me quedé mirando las puertas de vidrio de la entrada, deseando que algún cliente apareciera, cualquier cosa para romper ese ambiente pesado. Fue cuando algo pasó que casi me hace gritar. De repente, unos productos cayeron de las estanterías, del pasillo de snacks, todos al mismo tiempo, como si alguien los hubiera tirado a propósito. Corrí a ver qué era, con el corazón en la boca, pero no había nada fuera de lugar además de los paquetes en el suelo. Y entonces, mientras estaba ahí, la puerta automática de la tienda se abrió sola, sin nadie cerca. El sonido de la puerta, abriéndose, resonó en la tienda vacía, y sentí un escalofrío tan fuerte que casi no pude moverme. En ese momento, mi miedo explotó de verdad. Regresé corriendo al mostrador, sin siquiera mirar atrás, y me quedé vigilando las cámaras internas, temblando. No había nadie en la tienda, ni en la entrada, pero la puerta permaneció abierta por unos segundos antes de cerrarse sola. Todo mi cuerpo estaba helado, y la respiración pesada regresó, ahora más fuerte, como si viniera de todos lados. Pensé en llamar a alguien, pero mi celular no tenía señal de repente, algo que nunca pasa ahí. Me quedé recargado en el mostrador, sin valor para moverme, solo esperando que el turno terminara. Tenía tanto miedo que apenas podía respirar. Solo pensaba en salir de ahí lo más rápido posible. Cuando finalmente recuperé un poco de valor, decidí revisar las cámaras de seguridad más a fondo, rebobinando las imágenes para ver qué había pasado. Fue entonces cuando vi algo que me dejó aún más aterrado. Unos minutos antes de que los productos cayeran y la puerta se abriera, una niebla densa apareció en las imágenes, acercándose lentamente al mostrador.
No era humo, ni un reflejo. Era algo que no se podía explicar, como si flotara. Mi estómago se revolvió y le mostré esto a mi gerente al día siguiente. Él se puso serio y dijo que otras personas ya habían visto cosas extrañas en las cámaras, pero nunca supieron qué era. Eso solo empeoró mi sensación de que algo estaba mal en ese Oxxo. Se lo conté a mis colegas de turno sobre lo que pasó, y uno de ellos, Miguel, confesó que también había escuchado la respiración cerca del congelador. Dijo que siempre siente escalofríos en esa esquina de la tienda, especialmente después de las 2 de la mañana, y que una vez vio algo moverse en las sombras cerca de las estanterías, pero no tuvo valor para verificarlo. Otro colega mencionó que había escuchado historias de otros empleados, de hace tiempo, sobre objetos cayendo sin motivo y puertas abriéndose solas. Escuchar eso me dejó aún más inquieto, porque parecía que no era solo conmigo. ¿Será que había algo en esa tienda que nadie podía explicar? En los días siguientes intenté regresar al trabajo normalmente, pero no podía dejar de pensar en lo que viví. Cada vez que entraba al turno de la madrugada, sentía un peso en el pecho y evitaba al máximo pasar cerca del congelador. Empecé a tener pesadillas, soñando con una figura indistinta observándome desde el fondo de la tienda, y me despertaba sudando frío, con el sonido de esa respiración en mi cabeza. Mi sueño estaba hecho un desastre, y me la pasaba mirando las esquinas de la tienda cada segundo, con miedo de volver a ver algo. Parecía que algo se había quedado conmigo después de esa noche, y no sabía cómo deshacerme de eso. Una noche, unos días después, pasó algo que casi me hace renunciar. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras estaba en el mostrador, escuché de nuevo la respiración pesada, ahora más fuerte, como si estuviera justo a mi lado. Mi corazón se disparó, y no tuve valor para mirar hacia el congelador. Me quedé, inmóvil, mirando al suelo, hasta que escuché un ruido de algo cayendo en el pasillo de bebidas. Cuando fui a verificar temblando, vi que unas latas estaban en el suelo, pero no había nadie. Regresé al mostrador casi corriendo, y juro que sentí un viento helado en la nuca, como si algo hubiera pasado por mí. Estaba aterrado, y esa noche no pude hacer nada más que esperar a que terminara el turno. Después de ese día, empecé a sentir como si no estuviera solo, incluso en las noches más tranquilas. A veces, escuchaba pasos leves al fondo de la tienda, pero cuando iba a ver, no había nada. Mi familia notó que estaba raro, pálido, sin dormir bien, y me preguntó qué estaba pasando. No les conté todo, solo dije que estaba estresado con el trabajo, porque no quería asustarlos. Pero en el fondo, sabía que no era solo estrés, era algo más. Tenía miedo de que al trabajar solo en esa tienda, hubiera atraído algo que no debía. La sensación de ser observado no me soltaba, y no sabía qué hacer para detener eso. Decidí hablar con un colega mayor, don Roberto, que trabaja en el Oxxo desde hace años y conoce todas las historias. Le conté todo, desde los escalofríos hasta los objetos cayendo y la niebla en las cámaras. Me escuchó con una cara seria y dijo que ya había oído hablar de cosas extrañas en esa tienda, principalmente en el turno de la madrugada. Dijo que, según algunos ex empleados, algo pasó ahí hace mucho tiempo, pero nadie sabe con certeza qué fue, solo que desde entonces, cosas inexplicables ocurren. También me dijo que tuviera cuidado y no me metiera con eso, solo que trabajara e ignorara. Escuchar eso solo empeoró mi miedo, porque parecía que lo que viví era parte de algo más grande. Don Roberto me aconsejó evitar quedarme mucho tiempo cerca del congelador y no mirar las cámaras por la noche, si era posible. Confieso que me sentí un poco reacio, porque no sabía si eso ayudaría, pero estaba tan desesperado que empecé a seguir el consejo. También dijo que, a veces, quien siente o ve algo en la tienda, termina cargando esa sensación por un tiempo. Eso me dejó aún más paranoico, porque era exactamente como me estaba sintiendo. Salí de la conversación con él con la cabeza a mil, sin saber si iba a soportar seguir en el turno nocturno, pero con un miedo creciente de que algo peor estuviera por venir. Durante las semanas siguientes las cosas parecieron calmarse un poco,
No escuché más la respiración ni vi objetos caer, y hasta logré trabajar algunas noches sin tanto miedo. Pero la sensación de estar siendo observado no desapareció por completo. Cada vez que pasaba por el congelador, sentía un escalofrío y evitaba mirar las cámaras de seguridad después de medianoche. Empecé a notar que, incluso fuera de la tienda, a veces sentía un viento helado de la nada, como si algo estuviera cerca. Mi miedo siempre estaba ahí, solo esperando para volver con todo. Solo quería que esto parara de una vez. Una noche, regresando a casa después del turno, tuve una sensación rara. Era como a las 6 de la mañana, todavía oscuro, y mientras caminaba por la avenida Sendero, sentí de nuevo ese viento helado, incluso siendo una mañana cálida. Mi corazón se aceleró y miré a los lados, pero no había nadie. Juro que escuché un susurro bajo, casi imperceptible, como si viniera de lejos. Todo mi cuerpo temblaba, y aceleré el paso para llegar a casa lo más rápido posible. No sé si era mi imaginación o algo real, pero tenía miedo de que lo que sentí en el Oxxo me estuviera siguiendo. Llegué a casa todavía nervioso, cerrando la puerta con llave y encendiendo todas las luces. Le conté a Miguel por mensaje lo que sentí, y él repitió que necesitaba tener cuidado y tal vez hablar con alguien que entienda más de esas cosas. Estaba empezando a pensar que tenía razón, porque no soportaba más vivir con este miedo constante. La imagen de esa niebla en las cámaras y el sonido de la respiración no salían de mi cabeza, y sentía como si algo estuviera esperándome cada vez que entraba a la tienda. No sé qué está pasando conmigo, pero siento que ese Oxxo en la avenida Sendero me marcó de una forma que no puedo explicar. Desde esa mañana, evité al máximo mirar al fondo de la tienda durante el turno de la madrugada. Hasta cambié mis hábitos, quedándome lo más cerca posible del mostrador y evitando pasar por el congelador. Los ruidos extraños y los escalofríos pararon, pero todavía siento un peso en el pecho cada vez que pienso en esa niebla y en la respiración que escuché. No le conté a nadie más crome de Miguel y de don Roberto, porque tengo miedo de que me tomen por loco o de que eso traiga algo de vuelta. A veces, todavía me despierto en medio de la noche con la sensación de que hay alguien cerca, pero no hay nada. No sé si algún día entenderé qué pasó, o si solo intentaré olvidar, pero por ahora solo quiero trabajar sin sentir esto de nuevo. Espero que hayan gustado de escuchar mi historia, o al menos que entiendan por qué estoy tan asustado. Si alguien ha trabajado o pasado por algo parecido en un Oxxo aquí en Apodaca, o sabe de alguna historia sobre la avenida Sendero, por favor, cuéntenmelo. Estoy tratando de superar esto, pero confieso que todavía tengo miedo de cada turno de la madrugada. Tal vez algún día descubra qué pasó realmente, pero por ahora solo quiero mantener la cabeza en su lugar y no meterme con lo que no entiendo. Si tienen algún consejo o tip, estoy abierto a escuchar. Gracias por leer hasta aquí. Mi nombre es Eduardo, vivo en Apodaca, Nuevo León, y trabajo como taxista, haciendo base cerca del centro de Apodaca, donde recojo a la mayoría de mis pasajeros. Normalmente, hago turnos de noche, porque hay más movimiento, pero después de lo que me pasó en una carrera hacia la carretera Apodaca-Juárez, estoy reconsiderando todo. Siempre escuché historias de colegas sobre cosas raras en tramos aislados, pero pensaba que era solo conversación para asustar. Después de lo que viví, ya no dudo de nada. Estoy escribiendo aquí porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Fue demasiado aterrador. Era una noche de viernes, como a las 22:30, y yo estaba en la base en el centro de Apodaca, esperando una llamada. Recibí un pedido por la app para recoger a una pasajera en un tramo de la carretera Apodaca-Juárez en una parte poco iluminada, lejos de casas o comercios. Me pareció extraño, porque no es común que alguien pida una carrera a un lugar tan aislado a esa hora. Pero la carrera pagaba bien, así que acepté. La cliente, una mujer, llamó confirmando el pedido con una voz algo nerviosa, pidiéndome
que llegara rápido, que estaba sola. Encendí el carro y partí, con un leve malestar, pero pensé que era solo una impresión por el horario y el lugar. Mientras manejaba por la carretera Apodaca-Juárez, me di cuenta de lo oscuro que era ese tramo. Los postes de luz eran escasos, y la oscuridad parecía tragarse todo a mi alrededor, solo con los faros del carro cortando la noche. No había otros vehículos en la carretera, lo que hacía que el ambiente fuera aún más pesado. Intenté distraerme encendiendo la radio, pero la mayoría de las estaciones solo sintonizaban estática, así que la dejé en silencio. Mi celular no tenía señal, algo que pasa a veces en esa área, así que solo me quedaba enfocarme en la pista. Pero de repente, sentí un escalofrío inexplicable, como si algo estuviera mal, incluso sin motivo aparente. De repente, mientras manejaba, despacio para no pasarme del punto acordado, vi algo que me hizo frenar con fuerza. Una sombra oscura cruzó la carretera frente a mí, rápido como si fuera una persona o un animal, pero desapareció antes de que pudiera verlo bien. Mi corazón se disparó y miré a los lados, pero no había nada, solo la penumbra de los campos alrededor. Intenté convencerme de que era solo un animal, tal vez un perro perdido, pero el miedo ya estaba creciendo. Seguí manejando, ahora más despacio, y fue cuando vi otra sombra, esta vez más adelante cruzando de nuevo. Parecía más definida, casi humana, y sentí un apretón en el pecho tan fuerte que casi no pude respirar. Intenté calmarme, respirando, profundo, pero el aire dentro del carro parecía más pesado. Decidí encender la radio de nuevo, solo para tener algún sonido que rompiera ese silencio sofocante, pero pasó algo extraño. La radio, que estaba apagada, sintonizó estática, sola, con un ruido fuerte que parecía mezclado con murmullos bajos, casi como una voz lejana diciendo: «Ayúdame». Todo mi cuerpo se heló, y la apagué de inmediato golpeando el botón con fuerza. Pero el sonido continuó por unos segundos, ahora con un tono más desesperado, antes de parar. Mi corazón estaba en la boca, y solo quería llegar pronto al punto acordado, recoger a la pasajera y salir de ahí lo más rápido posible. Finalmente llegué al lugar indicado por la cliente, un tramo aún más oscuro de la carretera Apodaca-Juárez, sin ninguna luz cerca. Detuve el carro en el acotamiento, encendí las luces internas y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Llamé a su número, pero solo caía en el buzón de voz, y mi celular seguía sin señal. Esperé unos minutos, con el motor encendido, pero nada. Fue cuando miré por el retrovisor y sentí un escalofrío tan fuerte que casi grito. Al fondo, entre los árboles que bordeaban la carretera, había una sombra alta, parada, inmóvil, como si me estuviera observando. No podía ver detalles, pero era anormalmente alargada, y parecía moverse levemente, como si se estuviera acercando. Mi instinto me gritó que saliera de ahí de inmediato. No esperé más, metí la marcha y aceleré, sin siquiera mirar atrás. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar, y solo quería regresar al centro de Apodaca, donde había luz y movimiento. Mientras manejaba, juro que escuché un sonido bajo como un susurro, viniendo del asiento trasero, diciendo algo que no pude entender. Miré rápidamente por el retrovisor y casi pierdo el control del carro. La sombra estaba reflejada en el vidrio trasero, como si estuviera dentro del carro conmigo. La radio se encendió sola una vez más, solo con estática, y la apagué con las manos temblando, gritando para que eso parara. Al llegar más cerca de la ciudad, donde la carretera empezó a tener más iluminación, la sensación de pánico disminuyó un poco, pero yo todavía estaba temblando. Me detuve en una gasolinera para calmarme y tomar un café, aún sin creer lo que había pasado. Le conté al despachador lo que vi, y él se puso serio, diciendo que esa parte de la carretera Apodaca-Juárez tiene historias antiguas de accidentes y desapariciones, y que algunos conductores evitan pasar por ahí de noche. Hasta habló de una leyenda sobre una figura alta que aparece a quien está solo. Escuchar eso solo empeoró mi estado, porque parecía que lo que viví era más que imaginación.
¿Será que esa sombra era algo que no debía estar ahí? En los días siguientes intenté volver a la rutina, pero no podía dejar de pensar en esa noche. Cada vez que tomaba una carrera de noche, sentía un peso en el pecho y evitaba al máximo aceptar llamadas a lugares alejados como ese tramo de la carretera. Empecé a tener pesadillas, soñando con la sombra alta acercándose al carro, y me despertaba sudando frío, escuchando estática y susurros en mi cabeza. Mi sueño estaba hecho un desastre, y sentía un frío inexplicable en el carro, incluso con el aire apagado. Parecía que algo se había quedado conmigo después de esa carrera, algo que no podía ver, pero sentía. Una noche, unos días después, pasó algo que me convenció de que esto no iba a pasar solo. Mientras manejaba por una calle tranquila en el centro de Apodaca, alrededor de la medianoche, la radio del carro se encendió sola de nuevo, solo con estática, y esta vez escuché una voz clara, femenina, diciendo: «No me dejes aquí». La apagué de inmediato con las manos temblando y detuve el carro en el acotamiento. No había nadie en el carro conmigo, pero sentí un toque helado en el hombro, como si una mano invisible estuviera ahí. Mi corazón se disparó y comencé a rezar en voz alta, algo que no hacía en años. Eso no era solo miedo, era algo que no podía ignorar más. Después de ese día, empecé a sentir cosas aún más extrañas. A veces, veía sombras por el rabillo del ojo en el carro, pero cuando miraba, no había nada. Objetos en el tablero, como mi celular o monedas, caían solos, sin motivo. Mi novia notó que estaba raro, pálido, sin dormir bien, y me preguntó qué estaba pasando. Le conté todo, y ella se asustó, diciendo que necesitaba ayuda, que esto no era normal. En el fondo, sabía que tenía razón, que lo que viví en la carretera Apodaca-Juárez había dejado algo conmigo, algo que no iba a irse solo. Decidí hablar con un colega taxista, don Pedro, que rueda por Apodaca desde hace años y conoce todas las historias. Le conté todo, desde las sombras en la carretera hasta la sombra en el carro y la voz en la radio. Me escuchó con una cara seria y dijo que ya había oído hablar de cosas así en esa parte de la carretera Apodaca-Juárez, principalmente de noche. Dijo que, según los mayores, a veces espíritus de personas que sufrieron por ahí se quedan atrapados, pidiendo ayuda. Dijo que necesitaba buscar a alguien que entendiera de eso, un curandero o alguien de la iglesia, porque ignorarlo no iba a resolver. Escuchar eso me asustó, pero también me dio un hilo de esperanza. Don Pedro me dio el contacto de una señora conocida en la ciudad, una curandera que ya había ayudado a mucha gente con cosas así. Confieso que al principio estaba reacio, porque nunca creí mucho en eso, pero estaba tan desesperado que concerté una cita con ella. También dijo que, hasta resolver esto, debía evitar lugares aislados de noche y llevar algo de protección, como un rosario. Salí de la conversación con él con la cabeza a mil, pero por primera vez sentí que tal vez podría librarme de esto. El miedo todavía estaba ahí, pero ahora tenía un camino a seguir. Durante los días siguientes las cosas no pararon, pero parecían menos intensas. Todavía sentía un escalofrío al entrar al carro de noche, y a veces escuchaba un ruido bajo, como estática incluso con la radio apagada. Pero saber que iba a buscar ayuda me daba una fuerza que no tenía antes. Conocí a la curandera, y ella escuchó mi historia con atención, diciendo que algo realmente se había pegado a mí en esa carretera, algo que necesitaba paz. Hizo una limpieza espiritual, con oraciones y hierbas, y sentí un peso salir de mis hombros, pero me advirtió que esto iba a tomar tiempo, que necesitaba seguir rezando y evitando ese lugar. Después de ese primer encuentro, decidí cambiar mis horarios, tomando más turnos diurnos, solo para no correr el riesgo de sentir eso de nuevo con toda su fuerza. Todavía siento un malestar al pensar en esa sombra y en las figuras en la carretera, y a veces tengo la sensación de que algo me observa de lejos. No sé si esto desaparecerá por completo, pero estoy siguiendo las indicaciones de la curandera, yendo a las sesiones y llevando un rosario en el carro,
Solo le conté a don Pedro y a mi novia sobre esto, porque todavía tengo miedo de que hablar demasiado atraiga algo de vuelta. A veces, todavía me despierto en medio de la noche con un frío inexplicable, pero ahora sé que no estoy solo en esto. Estoy siguiendo con firmeza la ayuda espiritual, yendo cada semana a encontrar a la curandera, quien me está guiando para limpiar lo que sea que se haya quedado conmigo. Ella dijo que estas cosas toman tiempo, que lo que viví en la carretera, Apodaca Juárez abrió una puerta que no se cierra fácil, pero que con fe y paciencia me libraré de esto. El miedo todavía ronda, especialmente cuando paso por calles oscuras, pero siento que estoy en el camino correcto. Todavía evito ese tramo de la carretera como si fuera una plaga, y rezo todos los días para que esto quede en el pasado. No sé si algún día entenderé por completo qué era esa sombra, pero estoy haciendo todo lo que puedo para dejarlo atrás. Por eso, decidí buscar ayuda espiritual de verdad, y aconsejo a quien haya pasado por algo parecido que no lo ignore. Si sientes que algo te siguió, que algo no está bien, busca a alguien que pueda ayudarte, ya sea en la iglesia, con un curandero, o como sea. No se puede vivir con este peso en el pecho, con este miedo constante de que algo te está observando. Estoy contando mi historia aquí para desahogarme, pero también para alertar. Esa carretera a Apodaca Juárez no es solo un lugar. Hay algo ahí que no quiere ser olvidado. Si alguien sabe de más historias o tiene consejos, estoy abierto a escuchar, porque todavía estoy en esta lucha para librarme de esto. Hola gente, estoy aquí para compartir algo que viví y que hasta hoy me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Mi nombre es Rosa, vivo hace más de 15 años en la colonia Pueblo Nuevo, en Apodaca, Nuevo León, y siempre me gustó la tranquilidad de aquí, a pesar de escuchar desde pequeña algunas historias extrañas de los vecinos más antiguos. Nunca les di mucha importancia a esas charlas, pensaba que era solo folclore o exageración, pero después de lo que me pasó, una noche de estas ya no puedo ignorarlo. Estoy escribiendo aquí porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Fue demasiado aterrador, y todavía no sé qué pensar de todo esto. Era una noche de jueves, ya casi medianoche, y estaba cerrando la ventana de la cocina antes de irme a dormir. Mi casa está en una esquina tranquila, justo en la intersección con la calle Río Grijalva, donde hay un poste de luz que ilumina la calle. Mientras corría la cortina, noté, allá afuera, una sombra parada justo debajo del poste, como si estuviera plantada ahí. Al principio, pensé que era alguien esperando un taxi o algo así, pero la persona estaba totalmente inmóvil y llevaba un sombrero grande que ocultaba por completo su rostro. Me quedé mirando, medio curiosa, pero también ya asustada, porque algo en esa figura no parecía estar bien. Seguí observando por la rendija de la cortina, tratando de ver más detalles, pero en un parpadeo, la sombra simplemente desapareció. No había a dónde correr o esconderse, y el poste iluminaba todo a su alrededor. Entonces, ¿cómo podría haber desaparecido así? Sentí un escalofrío fuerte subir por mi espalda, y corrí a cerrar con llave todas las puertas y ventanas, con el corazón en la garganta. Me quedé despierta un buen rato mirando por las rendijas, pero no vi nada más. El silencio de la calle parecía más pesado de lo normal, y solo podía pensar en esa figura parada ahí, como si me estuviera vigilando. Al día siguiente, todavía temblando un poco, le conté lo que vi a mi vecina, doña Elvira, que vive aquí desde hace décadas y conoce todas las historias del barrio. Me escuchó con una cara seria y dijo que no era la primera vez que alguien veía algo extraño en esa esquina de la calle Río Grijalva. Me contó que, hace muchos años, hubo un accidente trágico justo ahí, involucrando a un hombre que murió en el acto, y que, desde entonces, dicen que aparecen fechas importantes para la familia que perdió a alguien ese día. Escuchar eso me dio un escalofrío aún mayor porque justamente esa semana era el cumpleaños de mi mamá, una fecha especial para nosotras. ¿Será que había alguna conexión? Después de esa conversación, no pude dejar de pensar en lo que vi.
Durante el día intentaba distraerme con las tareas de la casa, pero por la noche, cuando la calle se volvía más silenciosa, evitaba mirar por la ventana de la cocina, con miedo de ver esa sombra de nuevo. Empecé a tener pesadillas, soñando, con una figura de sombrero observándome desde la esquina, y me despertaba sudando frío, con la sensación de que algo estaba cerca. Mi sueño estaba hecho un desastre, y revisaba las cerraduras de las puertas cada hora, como si algo pudiera entrar. Parecía que esa visión había dejado un peso en mí, algo que no podía explicar. Una noche, unos días después, pasó algo que me dejó aún más asustada. Alrededor de las 23 horas, mientras arreglaba la sala, escuché un sonido bajo, como un arrastre de pasos, viniendo de la calle, muy cerca de mi ventana. Corrí a espiar por la rendija de la cortina, con el corazón en la boca, y juro que vi de reojo algo moviéndose bajo el poste de luz de la calle Río Grijalba. No podía ver detalles, pero parecía la misma silueta con sombrero grande, parada ahí de nuevo, solo que esta vez parecía más cerca de mi ventana. Cerré la cortina rápido, temblando, y me mantuve lejos de la ventana el resto de la noche. ¿Será que era la misma figura regresando por la fecha especial? Después de ese día, empecé a sentir como si no estuviera sola, incluso dentro de casa. A veces, escuchaba susurros bajos por la noche, como si alguien estuviera afuera, murmurando, algo que no podía entender. Mi perro, que normalmente es tranquilo, comenzó a ladrar de la nada hacia las ventanas con el pelo erizado. Mi hija notó que estaba nerviosa, pálida, sin dormir bien, y me preguntó qué estaba pasando. Le conté solo parte de la historia, porque no quería asustarla, pero en el fondo sabía que no era solo cansancio o imaginación. Algo en esa esquina de la calle Río Grijalba me estaba afectando. Decidí hablar con otra vecina mayor, doña Carmen, que también conoce las historias del barrio. Le conté todo, desde la sombra bajo el poste hasta los sonidos que escuchaba por la noche. Me escuchó con atención y dijo que ya había oído hablar de ese hombre de sombrero en la esquina, que aparece para avisar o recordar algo relacionado con la familia del accidente. Dijo que era mejor que tuviera cuidado, que evitara mirar mucho a la calle por la noche y que tal vez buscara una protección espiritual, porque ignorar estas cosas puede ser peligroso. Escuchar eso solo aumentó mi miedo, pero también me hizo pensar que necesitaba hacer algo. Doña Carmen me aconsejó hablar con alguien de la iglesia o una curandera que ella conoce, que ya ha ayudado a otras personas con situaciones así en 1960, la colonia Pueblo Nuevo. Confieso que al principio estaba reacia, porque no sabía si creía en eso, pero estaba tan desesperada que consideré la idea. También dijo que, mientras no resolviera esto, era bueno que encendiera una vela o rezara todas las noches, para protegerme. Salí de la conversación con ella con la cabeza a mil, sin saber si seguiría el consejo, pero con un miedo creciente de que esa sombra regresara, especialmente en fechas importantes para mi familia. Durante los días siguientes las cosas parecieron empeorar en lugar de calmarse. En la víspera del cumpleaños de mi mamá, escuché golpes leves en la ventana de la cocina alrededor de la medianoche, como si alguien intentara llamar mi atención. Mi corazón se disparó, y mi perro comenzó a gruñir bajo, mirando hacia la dirección de la calle Río Grijalba. No tuve valor para abrir la cortina, pero sentí un frío tan intenso que parecía que algo estaba dentro de casa conmigo. Me quedé paralizada, rezando en voz baja, hasta que los golpes pararon, pero el peso en el pecho no se fue. Esto ya no era solo una sombra en la calle, era algo que se acercaba. Estoy siguiendo adelante con esta búsqueda de ayuda, ahora esperando la consulta con la curandera, mientras evito al máximo quedarme sola por la noche. Todavía siento un malestar enorme al pensar en esa sombra de sombrero y en la voz que escuché, y a veces veo a mi perro mirando fijamente a la ventana sin motivo. No sé si esto va a terminar, pero no puedo permitir que esa cosa tome el control de mi casa y de mi paz. Solo le conté a mi hermano, a doña Carmen y al padre sobre esto, porque todavía tengo miedo de que hablar demasiado empeore la situación.
Estoy tratando de mantener la calma, pero cada día es una batalla contra el miedo. Mi nombre es Julio. Trabajo como vigilante nocturno en un estacionamiento de una tienda cerca del Plaza Sendero Apodaca, justo en la transitada Avenida Miguel Alemán, aquí en Apodaca, Nuevo León. Ya estoy acostumbrado a ver de todo por aquí. Peleas de tráfico, coches olvidados, ruidos extraños provenientes de la calle. Pero hay una noche que nunca olvidaré, algo que me afectó de una manera que no puedo explicar. Estoy escribiendo aquí porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Fue demasiado aterrador, y todavía siento escalofríos solo de recordarlo. Era una noche de martes, alrededor de las 3 de la mañana, y el estacionamiento estaba prácticamente vacío, con solo 1 o 2 coches estacionados al fondo. Yo estaba haciendo mi ronda de rutina con la linterna, caminando entre los espacios desiertos, cuando algo llamó mi atención. Una de las alarmas de coche se disparó de repente, rompiendo el silencio de la madrugada. El sonido resonaba fuerte, así que caminé hasta el vehículo, un sedán plateado, para ver si había alguien cerca o señales de un intento de robo. Al llegar ahí, no vi nada fuera de lo común, nadie alrededor, y la alarma se detuvo sola antes de que pudiera hacer algo. Me pareció extraño, pero pensé que podía ser solo un fallo. De regreso a la caseta, con la linterna iluminando el camino, vi de reojo algo que me hizo detenerme en seco. Era una mujer caminando entre los coches allá en la esquina más oscura del estacionamiento. Llevaba un vestido oscuro, muy largo, que parecía arrastrarse por el suelo, y caminaba despacio, mirando hacia abajo, como si buscara algo. Pensé que era alguien que entró perdida o buscando su coche, así que decidí acercarme para ayudarla, o preguntarle qué hacía ahí tan tarde. Mientras me aproximaba, comencé a sentir un olor fuerte a flores, como si hubiera un jardín cerca, y un frío extraño me envolvió. Parecía que estaba entrando en un ambiente refrigerado, a pesar de que era una noche cálida. Conforme me acerqué más, levanté la linterna para iluminar la figura y llamar su atención, pero lo que sucedió me dejó sin reacción. Cuando la luz alcanzó el lugar donde estaba, la mujer simplemente desapareció ante mis ojos. No había a dónde correr o esconderse, el espacio estaba abierto, pero se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedó el olor fuerte a flores en el aire, flotando por unos segundos, y cuando bajé la linterna al suelo, vi marcas de pasos en el polvo del estacionamiento, dirigiéndose hacia la salida que estaba cerrada con cadena. Mi corazón se disparó, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. 2 vigilantes más contaron que también habían visto a una mujer con vestido oscuro rondando por el estacionamiento en las madrugadas después de esa noche. Comencé a hacer mis rondas más rápido, siempre mirando a los lados con la linterna apuntando a cualquier rincón más oscuro. Llegué al punto de no soportar más este miedo constante. Le conté todo a mi supervisor, quien me escuchó con atención pero dijo que no podía hacer mucho. Solo me aconsejó cambiar de turno si esto me estaba afectando tanto. Pero necesito el trabajo, así que decidí que iba a tratar de enfrentarlo de otra manera. Por eso decidí buscar respuestas. Espero que hayan entendido por qué estoy tan asustado. Mi trabajo siempre fue mi rutina, pero ahora parece un lugar de incertidumbre. Todavía no sé qué quería esa mujer, o si aparecerá de nuevo, pero no voy a rendirme en buscar una explicación. Si alguien aquí de Apodaca, o que trabaje por la zona, ha visto u oído algo parecido en este estacionamiento, por favor cuéntenmelo.